Café 90.7 FM, la emisora local con sintonía global, y su programa Caminos de Historia presentan Un Cafecito Histórico con Octavio Suárez. Un recordatorio de los hechos y curiosidades que hicieron memorable un día como el de hoy. El cafecito de hoy es cortesía del colegio La Compañía de Jesús, escuela de educación inicial y primaria que ya cumple 21 añitos, preparando a las nuevas generaciones allá en la urbanización sur. Siguiendo con lo nuestro, mi gente, les cuento que esta semana, específicamente este martes 19 de abril, se cumplen 212 años del inicio del proceso de independencia de nuestro país, del Reino de España, arrancando todo esto a partir de los sucesos ocurridos el 19 de abril del año 1810 allá en la ciudad de Caracas. Les cuento, mi gente, que en esa fecha allá en Europa, pues los países que en ese entonces pues manejaban la economía y la política del mundo, específicamente España, Francia, Inglaterra y Portugal, pues estaban agarrados de las greñas. En ese entonces pues el emperador de Francia era el emperador Napoleón Bonaparte, que inició su guerra contra los otros países, y entre sus acciones militares y de conquista pues el caballero invadió España, haciendo prisionero al que entonces era rey, el rey Fernando VII, y nombrando en su lugar como rey a su hermano José Bonaparte, que en ese entonces pues tomó el trono de España con el nombre de José I. Les cuento, mi gente, que el hecho de que Fernando VII fuese hecho prisionero y se hubiera impuesto a este rey José Bonaparte provocó una reacción desfavorable en la mayor parte del pueblo español, ocasionando que a lo largo de toda su geografía, allá en España, allá en Europa, se conformaran juntas de gobierno regionales leales al depuesto rey Fernando VII. Todas ellas dirigidas desde una junta suprema, una junta de gobierno suprema o junta suprema central, ubicada allá primero en Aranjuez, en la ciudad de Aranjuez, y después en la ciudad de Sevilla. Conocida después por la historia simplemente con este nombre, la Junta Suprema de Sevilla, la Junta Suprema Central o la Junta Gubernativa del Reino. Esta Junta de Gobierno Central pues acumuló todas las responsabilidades administrativas, legales y jurídicas del depuesto rey Fernando VII. Era algo así como una junta de gobierno en el exilio que funcionaba durante la ocupación francesa de España. Una junta de gobierno paralela, para utilizar un término bastante popular últimamente por aquí, por nuestro país. Junta de gobierno con la cual pues se pretendía enfrentar el vacío de poder que había surgido dentro de los leales a la corona española después de la invasión francesa, a la espera de una restitución de la corona con el regreso de Fernando VII, que, como les repito, a ese entonces pues era prisionero del emperador Bonaparte allá en Francia. Les cuento, mis amigos, que las noticias de la formación de estas juntas de gobierno regionales allá en España, con el objetivo de proteger de alguna manera pues los derechos del depuesto Fernando VII, no tardaron en llegar a tierras americanas, en donde inmediatamente, emulando lo que estaba ocurriendo en España, pues comenzaron a conformarse las juntas de gobierno regionales con el fin de establecer algún tipo de gobierno leal a Fernando VII aquí en tierras americanas. Aquí pues en tierras venezolanas o en la Capitanía General de Venezuela pues no pasó desapercibida esta oportunidad, e inmediatamente comenzaron los movimientos políticos en nuestra jurisdicción para tratar de conformar esta junta de gobierno también aquí en territorio americano, encendiendo esto la mecha que estallaría en los sucesos del 19 de abril de 1810. Y haciendo un poquito de publicidad, mis amigos, les comento que aquí en la ciudad de Rubio, ya en la urbanización sur, se encuentra el colegio La Compañía de Jesús. Desde preescolar hasta sexto grado, esta institución les ofrece la oportunidad de preparar a sus hijos adecuadamente en unas instalaciones seguras y de fácil acceso desde cualquier sector de la ciudad, ya montados en los 22 años cumplidos, impartiendo valores esenciales de justicia, equidad y orientación al logro. La Compañía de Jesús, mis amigas y mis amigos, fuera de metáforas, les cuento que es la garantía de que sus hijos van a estar bien preparados para asumir las riendas de su vida. Allí en la urbanización sur, el colegio La Compañía de Jesús.
Les cuento, mis amigos, que al ocurrir los sucesos del 19 de abril de 1810, el capitán general de aquí, de nuestro país, o de la Capitanía General de Venezuela, era el capitán Vicente Emparan, quien originalmente fue nombrado en ese cargo por el gobierno invasor allá en España. Este caballero fue nombrado capitán general de la Capitanía General de Venezuela por el gobierno invasor, por la gente de Napoleón Bonaparte, pero que con el tiempo había manifestado sus simpatías por las juntas de gobierno en pro de la regencia de este caballero, de Fernando VII. O sea, este caballero lo nombraron los franceses, pero después que estaba en el cargo, pues se le pasó al bando a los españoles, al menos en teoría. Les cuento que aquel 19 de abril del año 1810, los notables de la ciudad de Caracas, los notables de la Capitanía General de Venezuela, conformado principalmente por el grupo de mantuanos o altas personalidades caraqueñas, unidos a ciertos grupos de militares, notables, intelectuales, una gran parte del clero y otros sectores importantes de la sociedad, unidos a un núcleo considerable del pueblo que conformaba la capital o la ciudad de Caracas. En ese entonces, todos ellos obligaron a el desarrollo o a la instauración de un cabildo de emergencia para discutir este problema de la conformación de la Junta de Gobierno en pro de los derechos de Fernando VII. Les recuerdo, mi gente, que el cabildo era en ese entonces, aquí en la Capitanía General de Venezuela, un organismo de gobierno, era algo así como el equivalente a nuestros consejos municipales, y tenía la máxima jurisdicción en los asuntos que atañían a la capitanía en ese entonces. O sea, era un organismo de gobierno cuyas decisiones eran vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Organismo de gobierno que en ese entonces pues era presidido por el capitán general, quien, como todos sabemos por la historia, pues era este señor, don Vicente Emparan, el cual fue obligado por esta fuerte representación de todos los sectores del pueblo, en ese entonces del pueblo caraqueño, a conformar este cabildo o a convocar este cabildo y a acudir a él. Y es a partir de aquí, amigas y amigos, donde ocurren todos esos sucesos que todos conocemos. Indeciso por qué decisión tomar al no tener ningún apoyo de sus superiores, este caballero Vicente Emparan pues hizo todo lo posible por atrasar este cabildo. Se retiró, lo obligaron a regresar, se hizo el tonto, volvió por un lado, le sacó el quite a todo el mundo, hasta que ocurrió esta famosa escena en la cual desde el balcón del Cabildo de Caracas este caballero le preguntó al pueblo si deseaban que él continuase mandando, a lo que el pueblo respondió al unísono: no. Las malas lenguas dicen que entre la multitud y entre la bulla que había en ese entonces en la plaza, pues el pueblo no escuchó absolutamente nada de lo que este caballero le estaba preguntando, pero sí alcanzaron a ver al canónigo, al cura José Cortés de Madariaga, atrás de este caballero Vicente Emparan, asegurándose de que este último no lo viera, pero el pueblo se alcanzó a verlo haciéndole señas negativas con el dedo, haciendo señas de que no. Y el pueblo, pues que no escuchó lo que Emparan le preguntaban, pero sí vio lo que Madariaga les decía, pues simplemente repitió lo que este caballero les dijo. Simplemente repitieron no al unísono. De esta respuesta, pues es famosa también la respuesta del caballero Emparan, quien a grito entero en esa plaza, pues dijo: yo tampoco quiero manto. Como dirían actualmente los chamos, este caballero no aguantó una chanza. Pues le cuento, mi gente, que con esta renuncia de este señor Vicente Emparan se estableció un vacío de gobierno que fue inmediatamente restablecido con la creación de lo que se conoce como la Junta Suprema de Caracas, o Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Ese mismo día se redactó el acta en el cual se consignaba el establecimiento de este nuevo gobierno y la firmaron todos los grandes notables de ese entonces, incluyendo por supuesto a los depuestos, incluyendo este señor Vicente Emparan y todos los otros funcionarios que le acompañaron en su gobierno. Esta Junta de Gobierno, mis amigos, fue el primer órgano de gobierno independiente conformado aquí en nuestro territorio. Aun cuando se declararan dependientes de la ideología de Fernando VII en España, les recuerdo que en ese entonces Fernando VII no estaba mandando nada, no estaba en España, estaba prisionero en Francia. Por lo tanto, la Junta de Gobierno se pretendía mandar aquí solita, supuestamente esperando que en algún momento Fernando VII se reincorporara a la corona.
En ese entonces, mis amigos, el 19 de abril de 1810, no se hizo público, por lo menos en ese momento, en ninguno de los participantes, el deseo de independizarse de España. En ningún momento se habló este 19 de abril de la independencia de nuestros territorios de la hegemonía española. Este deseo, mis amigos, este gusanito libertario, de seguro estaba en los corazones y en los espíritus de la mayor parte de los participantes en estos sucesos del 19 de abril. Sin embargo, todo el mundo se lo mantuvo calladito y esta idea comenzó a surgir solamente en el primer Congreso Constituyente, que se instauró un año después, convocado con el objetivo de definir la forma de gobierno más apropiada que debía pautar las acciones de esta junta de gobierno independiente del gobierno invasor español o del gobierno invasor francés allá en España. Solamente un año después, en este congreso, en este primer congreso, fue que comenzó a hablarse y discutirse la necesidad y la posibilidad de independizarse totalmente de España. Y es a raíz de estas discusiones en este primer congreso, ocurrido un año después, que Venezuela decide separarse definitivamente de España y establecer este deseo en la firma del Acta de Independencia, que ocurriría el 5 de julio del año 1811.